Curso Entendiendo la economía china. Bienvenidas y bienvenidos al módulo Entendiendo la economía china. A través de estas lecciones, desarrolladas por académicos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, podrán conocer más sobre los rasgos tanto de las reformas económicas de China como sobre las relaciones comerciales entre China y Chile, junto con la biografía recomendada por los expertos con el objetivo de maximizar el entendimiento de las clases. La primera sección del curso abarca las reformas económicas, tema que será desarrollado por el profesor Osvaldo Rosales y que se dividirá en 3 subtemas. El primero es el ascenso del Partido Comunista al poder, en donde se explicarán los factores históricos, económicos, sociales y de contexto internacional que forman parte de este proceso. El segundo son las principales una mirada histórica. El tema de esta conversación será las reformas económicas en China. Esto supone una mirada histórica para mejor entender este tema. El tema de las reformas económicas partió con Deng Xiaoping en 1978, pero tiene una historia previa y también veremos tiene una perspectiva a futuro tremendamente relevante. Y por lo tanto, lo mejor para entender el futuro, como dice el mundo asiático, es comprender bien el pasado. Partiremos entonces por ese pasado, por esa mirada histórica. La lámina que ustedes están viendo me parece que es fundamental para entender esta visión de largo plazo que está presente en la mirada china respecto de la sociedad, la cultura y del vínculo de China con Occidente. El título de esta lámina es El sueño chino o el retorno a la normalidad histórica. Explico de qué se trata. En 18 de los últimos 20 siglos, el Producto Interno Bruto de China superó al de cualquier país occidental. En particular, en el año 1820, su PIB superaba al de Estados Unidos y al de todos los países de Europa sumados. Por tanto, ¿en qué momento este peso relevante de China en la economía mundial empieza a deteriorarse? Esto parte en 1841 con la invasión inglesa que da origen a la llamada Guerra del Opio. Es largo referirse a aquello, pero básicamente significaba la presión del Imperio Británico por abrir el mercado chino a los intereses ingleses y que en particular se expresó en intentar introducir el opio a partir de colonias y empresas ubicadas en India. Esta guerra del opio es una derrota para China y a partir de ella Inglaterra ocupa zonas, ocupa Shanghái
y establece zonas de autonomía inglesa, es decir, zonas que se regían por la legislación inglesa. En 1861 hay una segunda versión de la guerra del opio y a partir de ahí China empieza a verse fracturada en la medida que el poderío británico se iba apoderando de regiones, de puertos, de trenes, etc. Ahora, esto en realidad da solo inicio a un periodo más amplio, que en mi opinión dura hasta 1911, donde además de las ocupaciones de Inglaterra, en 1841 o 1861, tenemos entre ese lapso de 1911 invasiones de Rusia, 1858-1860, de Francia, 1862-1883, de Alemania, 1897, de Japón, 1871, y me faltó agregar allí también de Estados Unidos. A partir de ahí entonces los chinos hablan del inicio del siglo de la humillación. ¿Por qué un siglo? Porque esto que parte en 1841, en la mirada china, termina en 1949 con el inicio de la República Popular China. Es decir, son prácticamente 100 años, 1841 a 1949, en que China está sumida por una parte en estas invasiones, pero por otra parte, y sigo con esa lógica, desde 1911 hasta 1949, ¿qué es lo que acontece? En 1911 desaparece el imperio chino y surge la república. Y asume como presidente Sun Yat-sen, un líder revolucionario, patriota, liberal, que organizó la resistencia, que estuvo en Europa, que estuvo en Japón, que escapó de la cárcel, en fin, un gran líder. Sin embargo, su gestión dura muy poco, menos de un año, y hay una suerte de golpe militar, y a partir de ahí, entre 1911 y 1925-26, hay una época de caudillismo militar, que es lo que se denomina en la historia china la era de los señores de la guerra, que eran señores feudales, y por tanto tenían dominio sobre el territorio. En ese territorio tenían moneda propia, tenían ejército propio, o sea, era una serie de estados, de microestados independientes, que además se suponía que coexistían todavía con los resabios, ¿no es cierto?, de esa ocupación extranjera en distintas zonas. Entonces hay que imaginarse lo que esto significaba desde la óptica de la unidad del pueblo chino. Japón invade China en 1931, esa invasión dura muchos años, hay una guerra, ¿no es cierto?, que desde 1937 dura hasta 1945, momento en que Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, se retira de China y a partir de ahí viene la propia guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino a través del Ejército Popular. Entonces es un largo periodo que en 1949, 1 de octubre, origina la República Popular China. Y culminan esos 100 años de humillación, el siglo de la humillación. Ahora, veremos con algún detalle de inmediato en la siguiente sesión lo que yo llamo dos saltos utópicos en la propia gestión de Mao, que es el gran salto adelante, y luego la revolución cultural. El gran salto adelante ocurre entre 1958 y 1959, en que Mao se plantea la posibilidad de alcanzar el estatus industrial y tecnológico de las potencias occidentales, de Estados Unidos, de Inglaterra. Y se plantean unas metas absolutamente afebradas y alocadas que culminan en caos económico. Esto coincide además con un periodo de sequía y también de inundación en la zona meridional de China y por lo tanto esto origina hambruna y millones de muertos. Si uno consulta hoy día la historia china, no hay consenso al respecto, pero se habla de que murieron entre 30 y 40 millones de personas derivados de esa hambruna. Mao persiste en esa lógica de subvertir el orden y generar la nueva sociedad, la nueva cultura, el nuevo hombre, y tenemos la revolución cultural en 1966-1969, que también culmina en anarquía, culmina en destrucción de la cultura, de muchos líderes que terminan presos, confinados, relegados, etc. Hasta el periodo de 1978, una vez muerto Mao,
en que se inicia el proceso de reforma y apertura, que es la expresión clásica de Deng Xiaoping. Esto parte en diciembre de 1978, prácticamente en 1979, y a partir de ahí China tiene un proceso sostenido de crecimiento económico notable que se transforma sin ninguna duda en uno de los principales eventos económicos en la historia de la humanidad, en mi impresión. Entonces, a partir de ahí, el sueño chino se expresa recogiendo lo que era la lógica de Sun Yat-sen, en que China volvería a ser lo que era antes. Es decir, recordemos que en idioma Han, en mandarín, China significa el centro del mundo o el imperio del centro. Por tanto, esa es la aspiración. Y eso significa que en el año 2050, en rigor en 2049, es decir, exactamente 100 años después del inicio de la República Popular China, la República Popular China podría volver a ser el reino del centro o el reino del medio. Y examinaremos estos elementos en cada uno de los siguientes puntos, de manera de evaluar la posibilidad de que ello se concrete, cuáles son las condiciones, cuáles son las perspectivas. Pero esta mirada histórica me parece fundamental en la partida, porque da cuenta de un sentimiento, yo diría, cultural chino respecto de lo que fueron y la posibilidad de volver a ser aquello como centro del mundo, y por tanto, a partir de ahí, las reformas económicas tienen esa mirada, tienen esa perspectiva. En la próxima lección podrás conocer con más detalle sobre el proceso del sueño chino. Te invitamos a continuar con el siguiente contenido. Las fases del sueño chino. ¿Cuáles son las fases del sueño chino? Las autoridades han planteado el objetivo de duplicar el Producto Interno Bruto de 1980 a finales del siglo XX, o sea, el año 2000. Esa fase está cumplida. A continuación, los chinos siempre se fijan fechas que tengan un contenido histórico. La próxima fase es en 1921, momento en que se cumplen 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Entonces, en ese momento, aspiran a duplicar el PIB y el ingreso per cápita rural y urbano respecto de 2010 y construir lo que llaman una sociedad modestamente acomodada. De manera que, otra fecha histórica, al centenario de la República Popular China, 2049, puedan construir o haber construido un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso. Esa es la cita textual del discurso de Xi Jinping, y que se expresaría económicamente en un PIB per cápita al nivel de países medianamente desarrollados. Ahora, para conseguir aquello, lo que ellos llaman el retorno a la normalidad histórica, lo que para nosotros es una curiosidad o una anomalía, en realidad para ellos no es más que el retorno a la normalidad histórica, ellos señalan que tendrían que evitar dos trampas. Una es la famosa trampa de ingresos medios. ¿Esto en qué consiste? Cuando uno mira la historia económica y mira periodos largos, se da cuenta que hay muchos países
en desarrollo que van avanzando en materia de ingreso per cápita, cierto desarrollo industrial tecnológico, pero llegan a un momento en que no pueden dar el salto. Las variables pueden ser muchas que expliquen aquello: insuficiente esfuerzo tecnológico, educación, las instituciones políticas fallan, etc. Los chinos dicen, estamos conscientes de que tenemos que abordar esa fase, superar esa fase. No es llamativo que autoridades chinas hablen de la trampa latinoamericana, pensando en que muchos países latinoamericanos no han podido dar ese salto, y en particular el caso argentino, ¿no es cierto? Argentina en 1920 tenía un PIB per cápita superior al de muchos países europeos, superior al de Australia. Entonces, ¿cómo se supera la trampa de ingresos medios? Solo titulares: con innovación, con productividad, con nuevas tecnologías y con calidad del recurso humano. Y en mi opinión, los chinos están trabajando esa faceta bastante bien. Y la segunda trampa es la llamada trampa de Tucídides. ¿Qué significa esto? Tucídides fue un historiador griego que nos cuenta del conflicto entre Esparta, que era un poder hegemónico de la época, y Atenas, un poder que ascendía, un poder que emergía. Estudiosos de la Universidad de Harvard proyectaron esta teoría a la evolución de la humanidad y detectaron 16 casos en la historia de la humanidad en que un poder emergente amenazaba a un poder consolidado. Y de esos 16 casos, 12 han terminado en guerra. Entonces, cuando los chinos dicen tenemos que evitar la trampa de Tucídides, están diciendo en términos bien prácticos, tenemos que evitar la guerra con Estados Unidos, que es el poder consolidado, versus China, que es el poder emergente. Por tanto, ¿cómo se hace? Para eso se requiere un escenario internacional de cooperación, de multilateralismo activo, vibrante, armonía con países vecinos. Las fases del sueño chino. ¿Cuáles son las fases del sueño chino? Las autoridades han planteado el objetivo de duplicar el Producto Interno Bruto de 1980 a finales del siglo XX, o sea, el año 2000. Esa fase está cumplida. A continuación, los chinos siempre se fijan fechas que tengan un contenido histórico. La próxima fase es en 1921, momento en que se cumplen 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Entonces, en ese momento, aspiran a duplicar el PIB y el ingreso per cápita rural y urbano respecto de 2010 y construir lo que llaman una sociedad modestamente acomodada. De manera que, otra fecha histórica, al centenario de la República Popular China, 2049, puedan construir o haber construido un país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado y armonioso. Esa es la cita textual del discurso de Xi Jinping, y que se expresaría económicamente en un PIB per cápita al nivel de países medianamente desarrollados. Ahora, para conseguir aquello, lo que ellos llaman el retorno a la normalidad histórica, lo que para nosotros es una curiosidad o una anomalía, en realidad para ellos no es más que el retorno a la normalidad histórica, ellos señalan que tendrían que evitar dos trampas. Una es la famosa trampa de ingresos medios. ¿Esto en qué consiste? Cuando uno mira la historia económica y mira periodos largos, se da cuenta que hay muchos países en desarrollo que van avanzando en materia de ingreso per cápita, cierto desarrollo industrial tecnológico, pero llegan a un momento en que no pueden dar el salto. Las variables pueden ser muchas que expliquen aquello: insuficiente esfuerzo tecnológico, educación, las instituciones políticas fallan, etc. Los chinos dicen, estamos conscientes de que tenemos que abordar esa fase, superar esa fase. No es llamativo que autoridades chinas hablen de la trampa latinoamericana,
pensando en que muchos países latinoamericanos no han podido dar ese salto, y en particular el caso argentino, ¿no es cierto? Argentina en 1920 tenía un PIB per cápita superior al de muchos países europeos, superior al de Australia. Entonces, ¿cómo se supera la trampa de ingresos medios? Solo titulares, con innovación, con productividad, con nuevas tecnologías y con calidad del recurso humano. Y en mi opinión, los chinos están trabajando esa faceta bastante bien. Y la segunda trampa es la llamada trampa de Tucídides. ¿Qué significa esto? Tucídides fue un historiador griego que nos cuenta del conflicto entre Esparta, que era un poder hegemónico de la época, y Atenas, un poder que ascendía, un poder que emergía. Estudiosos de la Universidad de Harvard proyectaron esta teoría a la evolución de la humanidad y detectaron 16 casos en la historia de la humanidad en que un poder emergente amenazaba a un poder consolidado. Y de esos 16 casos, 12 han terminado en guerra. Entonces, cuando los chinos dicen tenemos que evitar la trampa de Tucídides, están diciendo en términos bien prácticos, tenemos que evitar la guerra con Estados Unidos, que es el poder consolidado, versus China, que es el poder emergente. Por tanto, ¿cómo se hace? Para eso se requiere un escenario internacional de cooperación, de multilateralismo activo, vibrante, armonía con países vecinos. Para conocer más sobre las etapas de este anhelado ascenso del Partido Comunista Chino al poder y las consecuencias que ha traído consigo, demos paso a la siguiente lección. Dos saltos utópicos, el gran salto adelante y la revolución cultural. Vamos ahora al punto que he denominado dos saltos utópicos. El gran salto adelante y la revolución cultural. Gran salto adelante, 1958-1961. El objetivo es transitar desde una economía agraria atrasada a una potencia industrial. Y Mao ahí plantea el énfasis en la movilización ideológica. Estamos hablando de 1958. Ya se conocía, este dato interesante, ya se conocía el informe de Khrushchev al Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética respecto de los crímenes de Stalin y por tanto de las dificultades que la primera experiencia socialista estaba experimentando. Y Mao tenía la concepción de que parte de esas dificultades de la experiencia soviética tenían que ver con que se había dejado de lado el papel protagónico de las masas en la construcción socialista. Y Mao entendía que el principal activo que tenía la sociedad china era justamente su población. Por tanto, cualquier esfuerzo socialista tenía que apoyarse en la movilización ideológica antes que, por ejemplo, en una movilización económica que estuviera movida por incentivos económicos. Entonces estaba el debate entre
incentivos económicos y los incentivos ideológicos. Mao pensaba que era posible que la masa se moviera por incentivos ideológicos, transformándose en el principal motor de esa potencia industrial que habría que construir. ¿Cuál era el objetivo entonces? Bueno, aumentar la producción, impulsado justamente por esa iniciativa de las masas, combatir la burocracia, privilegiar la industria y el acero para transformarse en esa potencia industrial, permitiendo de esa forma reducir las brechas campo-ciudad, combatir el desempleo rural, descentralizar la economía justamente para dar espacio a ese desarrollo local rural, y esto articulado en torno a las comunas como órgano de poder local. Detrás de esto había una crítica implícita, que luego fue bastante explícita, a la teoría soviética de la industrialización forzosa, donde, ¿no es cierto?, la industria extraía recursos de la agricultura. Para Mao el privilegio estaba en la agricultura y por lo tanto había que dotar a ese proceso económico de una institucionalidad política ad hoc, y esas eran las comunas. O sea, en las comunas radicaba el poder, en las comunas se definía la política social en materia de educación, en materia de salud, era el órgano de poder local. Ahora, esto se da en un momento de mucha intensidad ideológica. Mao podía tener muchos defectos, pero nadie puede decir que no era un obsesivo con sus metas, y por lo tanto galvaniza al partido en torno a esto, y esto genera una cierta perversión en el sentido que las metas son cada vez más ambiciosas, y hay casos muy documentados de cómo las metas de producción pasaban en cosa de 2 meses de un incremento del 5% a un incremento del 80%, del 90% y del 140%, cosa a todas luces imposible. Y se va gestando una dinámica donde nadie podía restarse a esa dinámica enfervorizada de metas súper ambiciosas, porque podía ser acusado de reformista o de incrédulo respecto a los objetivos que planteaba el gran líder. Y eso condujo a algo muy complicado, y es que al final los datos productivos se disociaron absolutamente de la realidad. Por tanto, y esto es muy importante, las metas que iban llegando desde los niveles inferiores a los superiores eran tan infladas que no solo no tenían que ver nada con la realidad, sino que además, como por ejemplo en el caso agrícola, las metas que se le imponía a la comuna, y por lo tanto a partir de la comuna a los propios campesinos, respecto de la cuota que iba a ir al Estado, era creciente. Obviamente, si yo digo, usted me tiene que dar un 40% de lo que produzca, y yo produzco 100, voy a entregar 40, pero si yo estoy diciendo que voy a producir 200, entonces la cuota pasa a 80, pero en realidad yo estoy produciendo 100. Por lo tanto, eso hace que lo que queda para el campesinado sea una cuota, un nivel bastante miserable, que de hecho produjo muchas revueltas a nivel rural, porque obviamente cuando la comuna o la familia producía, resultaba que era prácticamente todo o casi todo para el Estado. Entonces el objetivo era superar la producción de acero del Reino Unido, de Estados Unidos, porque ese era un mecanismo para mostrar la superioridad del socialismo. ¿Cuáles fueron los resultados? Las elevadas brechas entre lo que decía el plan y la producción efectiva alentó las disputas locales, porque obviamente cuando la meta inflaba arriba, se encontraba con una producción que era una fracción muy reducida de ese total, entonces había la disputa local. ¿Quién falló? ¿Quién dio la información? ¿Quién gestionó? ¿Quién administró? ¿El partido? ¿El administrador? Etcétera. Hubo gigantescos programas de infraestructura y logística. Ojo, estamos hablando de 100 millones de campesinos que están orientados a construir puentes, caminos, embalses, etcétera, sin la experiencia necesaria, y eso, por una parte, generaba una mano de obra no especializada, por lo tanto hubo obras que fallaban, con repercusión en toda la economía, transporte, logística, infraestructura, pero además eso restó mano de obra a la agricultura, con lo cual escasearon los alimentos en la ciudad y por lo tanto en términos
de salario, el salario real se veía afectado, porque con el mismo salario era más difícil conseguir esos alimentos que obviamente iban a subir de precio. El privilegio al acero en la infraestructura y logística, es decir, todo lo que fuera almacenamiento, lo que fuera transporte, estaba orientado en esa dirección, y eso llevó, esto es bien increíble, llevó a que donde estaba el alimento almacenado, hubo toneladas de alimentos que se descomponían, porque no estaba ahí el privilegio estaba en el acero. Ya veíamos que las cuotas de cereal al Estado se establecían en función de las metas, con lo cual terminaba siendo un impuesto expropiatorio al agro. Y la consecuencia final es escasez de alimentos, inflación, caída del salario rural urbano, crisis social, rebeliones rurales aisladas. Y este gran salto adelante coincide además con sequía en el norte y con inundaciones en el sur en estos 2 años. Y la síntesis es que esto origina la peor hambruna en la historia de la humanidad. 30, 40 millones de personas desaparecen en ese lapso. Obviamente aquí hay una corrección. Mao debe ceder espacios de poder y ahí ya emerge la figura de Deng Xiaoping como un articulador de esa reconstrucción de la economía junto con Liu Shaoqi de ese momento. Ahora, este gran salto adelante también genera importante debate, como es obvio. En materia de economía política estaba la discusión sobre el modelo económico. Hasta dónde se adoptaba el modelo soviético de industrialización forzada, con énfasis en la gran industria, en el acero, en industrias intensivas en tecnología. En la dimensión política, las comunas como la célula del nuevo Estado, y todo esto generaba una disputa larvada que luego fue creciendo con la Unión Soviética respecto de ya no solo la concepción del socialismo, sino más adelante también el liderazgo del movimiento comunista internacional. En diciembre de 1958, el partido empieza a rectificar sin cuestionar a Mao. Esto es interesante, o sea, Mao se había equivocado, pero mantenía la totalidad del poder y por lo tanto el partido se la ingenia para rectificar sin cuestionar a Mao. Ahí de nuevo Deng Xiaoping, gran talento, en la práctica empieza a rectificar junto con Liu Shaoqi sin cuestionar el liderazgo y el origen de esta política. Mao lo percibe, Mao mantiene la presidencia del partido, ahí hay un pleno del partido bastante conflictivo. Mao mantiene la presidencia del partido, pero renuncia a la presidencia de la República Popular China y es reemplazado por Liu Shaoqi, que ya en ese momento Mao lo planteaba como su heredero, como su delfín. En el año 1960 son Liu Shaoqi y Deng Xiaoping quienes toman el control de la economía, ponen mucho énfasis en la recuperación económica, no en la movilización ideológica, y por lo tanto ya hay un matiz importante de diferencia. Y de ahí viene ese dicho de Deng Xiaoping que luego se lo ha adjudicado a las reformas económicas de 20 años después, en 1978. Ahí es cuando dice, no importa el color del gato, lo que interesa es que case ratones. Ya en el año 1963, China rompe con la Unión Soviética definitivamente, a raíz de disputas sobre la concepción global del mundo, sobre la coexistencia pacífica, y hay claramente una disputa entre China y la URSS respecto de quién hegemoniza el movimiento comunista internacional. Segundo salto utópico, la revolución cultural. Entre 1966 y 1970, Mao ya venía descontento con el desdibujamiento de su camino y llama nuevamente a la insurrección de las masas, esta vez contra toda forma de autoridad burocrática. Hay que derrocar los capitalistas en el partido, dice Mao, hay que reducir las brechas campo-ciudad, reducir las brechas trabajo manual, trabajo intelectual y combatir lo que llama los 4 viejos, las ideas, la cultura, las costumbres y los hábitos. En mi impresión, esta es la utopía más audaz de la historia. Mao seguía con su énfasis en la posibilidad, y según él la necesidad, de revertir absolutamente el orden, y la forma de revertir ese orden era modificar totalmente la cultura, la institucionalidad, el pensamiento, y por lo tanto promueve una movilización masiva para que las personas a través de accionar cambiaran también su percepción, su pensamiento, su subjetividad. No hay tiempo para desarrollarlo en extensión. Hay bibliotecas sobre este tema,
Pero el resultado es dramático. La anarquía y la violencia se apodera del país, aparecen los guardias rojas, que eran jóvenes, estudiantes, que con el libro de Mao, con el libro de las citas de Mao, son los portavoces de esa subversión de todo lo existente, de combatir todo lo viejo. Esto no tiene límites y por tanto los guardias rojas no solo penetran en las empresas, penetran en la universidad, en cualquier instancia, en cualquier agencia, combaten el reformismo, combaten a los reaccionarios, tildándolos de acuerdo a lo que ellos consideraban que consistía esa categoría. Los profesores son enviados al campo a reeducarse, a leer el pensamiento de Mao y a trabajar manualmente, de manera de superar la brecha entre trabajo manual e intelectual. Hay choques armados entre los guardias rojas y el Ejército de Liberación Popular, el ejército propiamente tal. Hay choques armados entre fracciones de las guardias rojas respecto de cuál era la más maoísta, cuál era la más fiel intérprete del pensamiento de Mao. Y finalmente también hay conflictos armados entre los guardias rojas y el propio campesinado. Hay un momento de amenaza de guerra civil. De hecho, hay un momento histórico en que hay una provincia en que los guardias rojas se enfrentan con el ejército, en que parte Zhou Enlai, vicepresidente en ese momento, en un helicóptero a tratar de mediar y no lo dejan aterrizar. Embajadas extranjeras son invadidas, son incendiadas, y ante esa amenaza de guerra civil, Mao recurre al ejército. Hay feroces represiones, incluso contra los guardias rojas, que eran los guardianes ideológicos del pensamiento de Mao, y 18 millones de guardias rojas son enviados ahora ellos a trabajo forzado en el campo para ser reeducados. La conclusión de este periodo es que la sociedad se militariza y el segmento militar gana presencia no solo en la sociedad, sino también en el seno del partido, tomando posturas dirigentes. Y hay un lustro perdido, 5 años perdidos en materia de crecimiento, de inversión, y hay un impacto devastador en materia de educación, en materia de ciencia y tecnología. Deng Xiaoping vive esta experiencia, Zhou Enlai vive esta experiencia y esto es importante retenerlo para la reflexión posterior que haría Deng Xiaoping respecto de cómo reconstruir la economía y la política china. Concluimos que el gran salto adelante entre los años 1958 y 1961 fue una serie de medidas económicas, sociales y políticas que tenían como objetivo transformar la tradicional economía agrícola china a través de una rápida industrialización. El énfasis planteado por Mao fue la movilización ideológica, dando importancia a las masas como principal capital activo en la sociedad.
¿Cómo se reconstruye la economía entonces? La irrupción de Deng Xiaoping. Tercer punto, la irrupción de Deng Xiaoping, el padre de las reformas económicas. Deng Xiaoping tuvo una amistad profunda con Zhou Enlai, tanto en China como fuera. Se conocieron en Francia, cuando Deng Xiaoping viaja a la edad de 17, 18 años, y en ese momento ya Zhou Enlai era el encargado internacional del partido. La relación con Mao fue más cambiante, tuvo buenos momentos y tuvo también malos momentos. Pero tuvo cercanía con Mao en la guerra y en los debates al interior del partido entre 1929 y 1949. Y Deng ejerció un rol importante también en la propia guerra en varios momentos. Tuvo experiencia de gobierno importante, fue gobernador del Buró Oeste, 6 regiones. Esto suena como algo menor, pero en realidad gobernó la vida de 100 millones de personas entre 1947 y 1952. Y lo hizo tan bien que en el año 52 Mao le pide que sea el vicepremier del gobierno central. Dato interesante, porque la revolución parte en 1949, por lo tanto hubo 3 años, 2 años de fracción, en que Mao pidió que Deng siguiera a cargo de esa región por lo bien que lo estaba realizando. Deng siempre fue conocido como un gran organizador. Luego fue ministro de Finanzas en 1953, el encargado del primer plan quinquenal, fue secretario general del partido, pero las vicisitudes del proceso chino también lo afectan, y en el año 66 tuvo arresto domiciliario por 2 años, en plena revolución cultural. En 1969 al 73 es relegado al campo para rehabilitarse en el pensamiento de Mao Zedong, el marxismo, leninismo, maoísmo, y el año 73 vuelve al partido, asume como vicepremier. En el año 76 es nuevamente removido de sus cargos y una nueva detención en un lugar definido por Mao. En el año 77 recién retorna al partido por segunda vez y a sus cargos después de la muerte de Mao, que es 1976. Convicciones. ¿Cuáles eran los principales rasgos en la mirada general de Deng Xiaoping? Para él lo importante era la disciplina. Para Mao, veamos, era la movilización de las masas. Él ponía el énfasis en el adiestramiento, en la gestación de equipos líderes y en el profesionalismo de quienes dirigían las tareas públicas. Privilegiaba la ciencia, la tecnología, la educación. Él era un seguidor de la teoría del catching up, es decir, la posibilidad de que China alcanzara a otros países occidentales en materia de desarrollo industrial y tecnológico. Y adhirió tempranamente a lo que Zhou Enlai llamó las 4 modernizaciones, es decir, la necesidad de que China diera saltos importantes en materia de agricultura, industria, ciencia, tecnología y defensa. Conoció otras experiencias, Francia en su juventud, pero también Japón, Hong Kong, ya cuando estaba en su gestión pública. Siempre creyó que
la unidad del partido era crucial para cualquier gran transformación, que era fundamental conseguir apoyo del público y de altos funcionarios para esas reformas. Y una cosa interesante, él antes de dar el salto con sus reformas, antes de institucionalizarlas, realizó a cabo o promovió masivas giras de estudio, entre comillas, de centenares de funcionarios de alto nivel a Hong Kong, Japón, Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Bélgica y Yugoslavia. Entonces, en un lapso muy reducido, hubo centenares de funcionarios de alto rango que conocieron esta experiencia. En visitas que duraban 2 semanas, 3 semanas, visitaban industrias, centros tecnológicos, universidades, etc. Y por lo tanto, cuando ellos viajaban, visitaban puertos, barcos, logística, trenes, infraestructura, plantas industriales, eléctricas, granjas, institutos de investigación. Al retorno, hubo 2 meses de debate, donde había 23 sesiones matinales con 60 personajes claves de la gestión económica. O sea, es como si ustedes toman a las 60 personas claves en la gestión económica de un país y durante 2 meses, todas las mañanas, se dedican exclusivamente a discutir lo que había sido la experiencia que habían examinado y qué era lo aplicable o no en la experiencia china. La conclusión de este largo proceso es que China tenía que abrirse, apertura, a importar bienes, equipos, capital, tecnología y técnicas de gestión. En materia política, las principales concepciones es, considerando la experiencia del gran salto adelante, con la hambruna resultante, de la revolución cultural, con las masacres, con la ruptura del patrimonio cultural, educacional, rechazo al culto a la personalidad y rechazo a centralizar el poder en una sola persona. Una visión de largo plazo, relevancia del crecimiento para aumentar la legitimidad del partido y para abrir espacio a nuevas reformas, y se plantea a partir de ahí una triple transición detrás de la consigna de reforma y apertura. ¿Por qué triple? Porque China tendría que transitar desde una economía planificada a una de mercado, desde una economía cerrada a una economía abierta y de una sociedad rural a una sociedad urbana. Aquí Deng Xiaoping empieza a lidiar con aspectos de la teoría marxista, porque dice la plusvalía ya no sería el eje de la explotación, contrariando a Marx. Dice acá, la propiedad privada puede ser permitida en la medida que la propiedad pública predomine. La lucha de clases es importante, pero es menos relevante que el desarrollo económico. Otra herejía desde la lógica marxista. Y el criterio de avance correcto es, mire, todo lo que promueva el desarrollo de las fuerzas productivas, que fortalezca el Estado socialista y el bienestar del pueblo, es lo que hay que seguir. Ese es su marco de convicción a partir del cual lleva la construcción de esas reformas. Eso significa como teórico, ¿no es cierto? Tanto en términos de cómo el socialismo veía la construcción del socialismo, el liderazgo del partido, etc. Ahora, aquí, y con esta parte concluyo este punto, Deng Xiaoping, en mi opinión, con tremenda habilidad, construye un argumento para la derecha del partido y construye un argumento para la izquierda del partido. Porque establece una estrecha interdependencia en lo que él llama los 4 principios, que son la construcción del socialismo, un gobierno de dictadura del proletariado, el liderazgo del Partido Comunista Chino y el pensamiento marxista-leninista maoísta. Esos son los 4 principios, con lo cual contenta a la izquierda. Pero también habla de las 4 modernizaciones que ya habíamos visto: agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología. Y dice, ambas se potencian recíprocamente. Con esto neutraliza a la derecha, neutraliza a la izquierda y dependiendo de la coyuntura va colocando énfasis en una u otra opción y va eligiendo la cita de Mao según corresponde. Deng, en todo caso, siempre tenía claro que había que copiar y superar a Occidente en innovación, tecnología, calidad de producto, pero no en modelo político, porque decía la estabilidad de largo plazo y las instituciones fuertes en China solo podría darse con el fortalecimiento del partido. Deng Xiaoping fue un estratega cuyos ideales se basaron en los siguientes pilares. 1. En la disciplina. 2. En el adiestramiento, la gestión de equipos líderes y en el profesionalismo en quienes dirigen las tareas públicas. 3. Privilegiar la ciencia, la tecnología y la educación. 4. Era un seguidor de la teoría del catching up en materias de desarrollo industrial y tecnológico. 5. Adhirió a los pensamientos de Zhou Enlai sobre las 4 modernizaciones en materias de agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa.
Las principales reformas económicas. Las reformas económicas de Deng Xiaoping. Empecemos entonces con las reformas económicas ya en el periodo de Deng Xiaoping, que ojo, nunca tuvo el primer cargo del partido. Ya veremos algo de eso. Estas parten en 1978. Se habla de las granjas de responsabilidad familiar, es decir, pasamos desde la comuna, que se centralizaba todo a nivel local, a una granja de responsabilidad familiar, que en realidad parten espontáneamente, en el año 78 en Xiong'an, pero luego se extienden a Sichuan, donde Chao Chi-yang, que era secretario del partido en esa zona, la respalda. Esto es interesante porque luego Chao Chi-yang será clave en la elaboración de la reforma desde el poder central, desde Beijing. En el año 82 se disuelven las comunas y estas granjas familiares podían contratar equipos de producción, arrendar tierra, aportar las cuotas al Estado y la diferencia comercializarla. Y esto permite que la agricultura dé un gran salto. Luego vienen las reformas urbanas, a nivel de la empresa, industrial, comercial. Se permiten en ese momento las empresas individuales de hasta 8 empleados. Esto, el dato es muy curioso. ¿Por qué 8? Porque alguien descubre que en un texto de Marx se habla de que una empresa con 8 empleados no califica aún para ser capitalista, entonces ese era el tope. Se permite mayor autonomía a las empresas estatales en materia de gestión financiera, salarios, nivel de inversiones y retención de beneficios, por lo tanto se permite la acumulación y la inversión. Se reintroducen los incentivos materiales, antes eran básicamente ideológicos, y aparecen también ventas de acciones a trabajadores y a terceros. Ya en 1986 teníamos 12 millones de empresas privadas, básicamente restaurantes, venta al público y servicios. En el año 80 parte la apertura al exterior, que es efectivamente donde esto permite un gran salto. Y esto parte con 2 zonas económicas especiales, en Guangdong y Fujian. La idea de estas zonas era atraer capital extranjero, tecnología y gestión empresarial, porque Deng Xiaoping decía con razón, no es cosa de traer solo el capital, la tecnología, sino que asociado a ello viene una gestión, que es donde tenemos que aprender. Ahora, aquí hay un dato bien interesante, poco destacado en la literatura, y es que China tenía comunidades chinas cercanas, en Hong Kong, en Macao, en Taiwán, también en Singapur. Pero en particular las zonas económicas especiales que luego se van desarrollando en Shenzhen, se vinculaba con Hong Kong, en Chuzhai con Macao y en Xiamen y Shantou con Taiwán. Por tanto, cuando uno examina el salto que da la inversión extranjera en ese lapso, en realidad es inversión de chinos en el exterior que invierten en China. Y eso facilita, ¿no es cierto?, conocimiento, gestión cultural, etc. Ya en el año 84 teníamos 14 zonas económicas especiales en zonas costeras, en el año 88 eran más de 20. Y el objetivo de Deng Xiaoping era, en torno a estas zonas económicas especiales, consolidar centros metropolitanos de alta gama, es decir, de alta calidad y diversificados, donde convergiesen industria, tecnología, comercio, agricultura, vivienda y turismo. El avance no fue lineal, no fue fácil, fue irregular, fue conflictivo, porque en el partido todavía había una gran herencia de Mao y había dirigentes que habían sido nominados en el periodo anterior. La oposición en el partido decía, esta apertura es el retorno al imperialismo, es el abandono del socialismo. Y Deng tenía que lidiar con esa oposición. Y además estaba la amenaza de la corrupción. ¿Por qué? Porque en esa zona económica especial, donde se traía capital extranjero, había que atraerlo con incentivos, había que traerlo con bajos impuestos, había que definir los precios a los cuales se iba a vender ese producto, a los precios que se iba a vender a esa empresa extranjera, los insumos, el flete, el transporte, la logística, etc. Y por lo tanto se gestaba una delgada y ambigua línea entre lo que era el interés público y el interés privado. Es decir, había espacio para que la creatividad funcionaria generase algún rédito privado. Y por lo tanto, en este marco de zona económica especial hubo un nivel muy importante de corrupción. Entonces, el ala conservadora del partido decía, la apertura genera corrupción, la apertura nos aísla del socialismo. Y eso generó también el boicot de otras zonas que proveían de insumos a estas zonas económicas especiales. Se da luego un debate más bien macroeconómico respecto de los que querían construir, los que querían el equilibrio fiscal, esto es entre 1978 y 81, y ahí hay un gran debate sobre hasta qué punto la economía puede crecer, cómo evitar el sobrecalentamiento, etc.
Deng no las gana todas. Deng tiene que irse ajustando al predominio que tenía Chen Yun, que era un gran líder que venía de la guerra, un gran líder del partido, que tenía responsabilidad económica, que él alertaba sobre no desbalancear el presupuesto, no tener expectativas reales de crecimiento, vincular las importaciones con el nivel de exportaciones, etc. Y eso obligó a que Deng fuera también moderando sus propios objetivos. En el año 84, Mao, apoyado por Chao Chi-yan, que venía, recordemos, del inicio de las reformas rurales, establece el socialismo con características chinas, que es una expresión bastante ambigua, pero muy funcional para él, donde dice, mire, la principal diferencia no es mercado planificación, sino propiedad pública o privada. Y, muy importante, el objetivo del socialismo no es el igualitarismo, no es compartir la pobreza, sino que es la prosperidad compartida. En el año 2001, China ingresa a la OMC y ese es el salto en términos de vínculo a la economía mundial, expansión de exportación. En mi opinión, Chao Chi-yan, ustedes verán la lámina y verán el rostro de este señor, es el intelectual detrás de las grandes reformas. Y él habla de la economía de mercado planificada, trabajó incluso en un documento donde habló de un sistema político socialista con un alto grado de democracia, habló del Estado de Derecho socialista, un momento en que el partido no interferiría con el gobierno, habría un alto nivel de democracia interna en el partido, el poder se descentralizaba, transfiriendo decisiones a niveles inferiores, los movimientos en el aparato público serían en virtud de méritos, etcétera, una serie de otros temas que en el fondo significaban incorporar democracia política a ese sistema económico. Eso no es finalmente avalado por el partido. Este intelectual detrás de las reformas lleva a cabo una reforma de precios que genera también grandes dificultades. ¿Por qué? Porque la reforma de precios estableció dos precios, de ahí precios duales, un precio controlado y un precio libre, pero estos precios también estimulaban la corrupción porque había un precio fijado para la cuota y el resto era libre y por lo tanto la empresa estatal podía hacer arbitraje entre estos dos precios y generó también un volumen de inflación importante, también de corrupción, y hay muchos que dicen que los vaivenes en esta reforma de precios fueron buena parte de la explicación de los eventos de la Plaza Tiananmen en el año 99. Chao Chi-yan establece una autocrítica luego en sus memorias respecto de estas reformas, dice que eligió mal el momento, que había sobrecalentamiento de la economía, que no le dio importancia al déficit fiscal existente, que no manejó adecuadamente la tasa de interés, que manejó mal la expectativa. Y lo concreto es que al final este periodo termina en que luego, cuando se produce lo de Tiananmen, Chao era el primer ministro, él es partidario de la rebelión popular estudiantil que se estaba dando y él intentó hasta último momento evitar la represión. Incluso hay una foto histórica en que él sale con un megáfono a pedir a los estudiantes que se calmen, que se retiren y que en ausencia de ese retiro él teme que haya conflictos mayores. Bueno, finalmente es conocida lo que viene, una represión gigantesca de nivel aún desconocido. Mueren muchas personas en ese intento y Chao sale del partido, es condenado a reclusión indefinida en su hogar, se le acusa incluso de haber montado esa operación, cosa que por supuesto él niega, y a partir de ahí, desde 1999 hasta 2005, en enero muere en su casa, en prisión domiciliaria. Y el sueño de Chao de un socialismo democrático tendría que esperar otros tiempos. Sin embargo, en términos de la reforma económica, quedan establecidos los cimientos clave que van a permitir el posterior desarrollo de la economía china. Las reformas implementadas por Deng Xiaoping se introdujeron de manera gradual en varios niveles. Las primeras reformas tuvieron como objetivo la reorganización de las comunidades agrícolas. También existieron las llamadas reformas urbanas, a nivel de empresas y en el área industrial para incrementar la productividad. Esto da más autonomía a empresas estatales y se reintroducen los incentivos materiales.
¿Qué siguió entonces? Se alertó un riesgo de sobrecalentamiento. Existía un presupuesto desbalanceado, expectativas de crecimiento irreales y el compromiso de importación de tecnologías superaban las relaciones internacionales de China. Por lo mismo, Deng llamó a reducir y moderar los objetivos antes propuestos. Las reformas económicas de Hu Jintao, 2013 y los años siguientes. La reforma económica de Hu Jintao, 2013 y años siguientes. En el año 2007, el primer ministro, Wen Jiabao, establece un documento muy importante que China está enfrentando un crecimiento desequilibrado, descoordinado e insustentable. Es decir, llevamos ya prácticamente 30 años de un crecimiento a 2 dígitos, un promedio de 10% de crecimiento anual, con la industria que crecía a un 15, a un 20%, y eso se expresaba en una tasa de inversión gigantesca, 40% del PIB, por lo tanto en un castigo del consumo. El consumo, que en el año 81 había sido 68% del ingreso del PIB, era el 48% en 2014, es decir, una gran contracción, una gran represión del consumo. Privilegio entonces excesivo de la inversión, generando incluso sobreproducción en sectores claves, un gran privilegio a la manufactura y por lo tanto un monstruo algo deforme porque teníamos un gran desarrollo de la industria, pero una represión de los servicios. Cuando una economía crece, el crecimiento industrial tiene que ir acompañado de los servicios respectivos. En tercer lugar, una ineficiencia energética, un consumo de energía por unidad de producto que era más de 3 veces superior al de Estados Unidos y 7 veces el de Japón. Es decir, una economía que crecía al 10% con un gigantesco gasto energético, muy ineficiente además. Eso se expresaba en un deterioro agudo del medio ambiente. Una investigación del año 2013 en 118 ciudades determinó que había un 64% de ellas con aguas subterráneas severamente contaminadas y 33% levemente contaminadas, es decir, prácticamente toda el agua estaba contaminada. Y en 500 de las mayores ciudades, menos del 1% de ellas cumplía con los estándares de calidad del aire de la Organización Mundial de Salud. Y además teníamos una brusca concentración del ingreso, en que el Gini saltaba desde 0,28 al inicio de la reforma a un 0,48, 0,50 en 2010. Es decir, teníamos temas distributivos, temas ambientales, temas energéticos y temas macroeconómicos que hacían que la expansión de este modelo fuera inviable, so pena de atizar este fuego ambiental, energético, distributivo con las expresiones sociales pertinentes. Y por lo tanto, ahí viene la reforma, que es la expresión actual de ese concepto, en que habría que transitar desde un modelo orientado por la inversión hacia un modelo orientado por el consumo, o sea, expansión del mercado interno, reducir la dependencia de la inversión fija financiada por el Estado, reducir la orientación exportadora y en términos microeconómicos transitar desde un modelo de bajo costo, de trabajo barato y manufactura de ensamblaje a una manufactura inteligente donde la productividad, la innovación, el diseño y la calidad fuera lo relevante. En materia financiera, liberar la tasa de interés, ampliar el espacio privado del sistema financiero. En materia de cuenta de capitales, ir liberalizando el tipo de cambio, abrir la cuenta de capitales,
que el renminbi llegase a ser con el transcurso de los años una moneda convertible a nivel mundial y que en materia energética había que reducir la dependencia energética del petróleo y del carbón, ser más eficiente en el uso de la energía, estimular energías limpias renovables y ser más eficiente en el uso del agua. En materia de desigualdades, reducir las diferencias en materia de capital-trabajo, mejorar el salario, condiciones laborales, reducir diferencias entre ciudad y campo y a nivel intraurbano eliminar gradualmente el sistema ICO, es decir, aquel sistema que establece la obligatoriedad de estar inscrito en la comuna para poder tener acceso a los servicios sociales. Y en materia de la relación Estado-mercado, redistribuir funciones, dándole mayor peso al mercado, la asignación de recursos, un nuevo equilibrio entonces entre mercado y regulación y reformar empresas estatales de manera de introducir más criterios de mercado en su gestión, financiamiento competitivo, transparencia en la rendición de cuentas y concentrarla en bienes públicos. Entonces, el PIB o el crecimiento del PIB no podía ser el único indicador y a partir de ese momento entonces empieza a correlacionarse el incremento del PIB por una parte y también qué pasa con el medio ambiente. Entonces eso genera un cambio cultural en la gestión de los líderes porque ahora no solo hay que crecer, sino que hay que crecer preservando también el medio ambiente y eso es un desafío gigantesco porque habla de modificar el tema energético, el tipo de energía, la eficiencia en el uso, etcétera, y por lo tanto el mensaje para los gobernadores, para las autoridades provinciales es, ok, crezca, pero también controle la gestión ambiental y por lo tanto hay un switch. Y eso en particular también se expresa en otra cosa importante y eso quería subrayarlo, y es que en la lógica anterior, con un gran énfasis en la gran industria, intensidad de tecnología, en gran uso de energía, la economía china necesitaba crecer el 10% para generar aproximadamente 11 millones de empleos por año, empleos urbanos, para mantener constante la tasa de desempleo. Sin embargo, en la medida que estas reformas han ido elevando la presencia de los servicios, de la estructura del producto, los servicios son mucho más intensivos en empleo. Es decir, por cada unidad de producto generado, hay en servicios más empleos generados que en la gran industria, que es intensidad en tecnología, intensidad en alto capital. Por lo tanto, eso quiere decir que hoy día China puede generar esos 11 millones de empleos creciendo al 5,5% o 6%. Por tanto, cuando la Occidente dice China está decayendo, China está creciendo apenas al 6%, ahí hay un doble error. Primero, China está manteniendo la creación de empleo en el nivel que busca, pero además China no puede crecer al 10%, no puede crecer al 14% como creció algunos años, porque en la medida en que no modifique, y este es un proceso de largo plazo, no se resuelve en un año, en la medida en que no modifique su matriz energética, en la medida en que no modifique su relación industria-ambiente, va a seguir agravando el problema. Por lo tanto, crecer menos, mientras se va modificando esa estructura, es parte del objetivo. La economía en la gestión de Xi Jinping. Bueno, veamos ahora qué pasa con la economía en la actual gestión, la gestión de Xi Jinping, que parte del año 2002. Él habla, ¿no es cierto?, del nuevo carácter del crecimiento. Ya veíamos recién que las tasas de crecimiento del 10% ya no son buscadas, ya no son un objetivo, y por lo tanto hay metas sectoriales, ambientales, distributivas que hay que ir conciliando. Además hay un activo combate a la corrupción. Xi Jinping plantea una frase que hasta el día de hoy se despliega, ¿no es cierto?, en el partido, en los medios comunicacionales, y es que vamos a combatir las moscas y los tigres. Las moscas es la corrupción pequeña, pero los tigres son los grandes, son los que están más arriba. Y de hecho está desencadenado un proceso que tiene a miles y miles de grandes líderes del partido que o han terminado en la cárcel o han terminado expulsados del partido. Por tanto,
Yéndonos a la parte económica, ya no es posible crecer a 2 dígitos por más de 4 décadas, que fue la experiencia china. Eso no es posible, no hay economía que lo resista. So pena, como decía, de alterar drásticamente el entorno ambiental, de alterar la distribución del ingreso y de generar sobreproducción que termina siendo un costo económico importante. Las reformas han ido variando en la estructura del producto y del empleo, y por lo tanto ahora el indicador del PIB debe examinarse en conjunto con otros, por ejemplo, el medio ambiente. Ahora, yo diría que en el caso de Xi Jinping, porque lo que he mencionado recién también era patrimonio de Hu Jintao, Xi Jinping ha puesto un énfasis mayor en innovación y cambio tecnológico. Y de hecho tenemos la expresión de Made in China 2025, hecho en China 2025, donde el objetivo era no solo convertirse en una potencia industrial de productos intensivos en mano de obra, sino también en productos con mayor contenido tecnológico, con mayor innovación, con mayor diseño. Es decir, pasar desde ensamblado en China a hecho y diseñado en China. Eso significa, entre otras cosas, eficiencia energética, desarrollo bajo en carbono, impulso a la cibertecnología y perseverar en la apertura. Ahora, aquí hay un rasgo distintivo muy importante que, en mi opinión, hace una gran diferencia con Deng Xiaoping, que se expresa en la iniciativa One Belt, One Road, que en español se tradució como la franja y la ruta, que es la reedición, ¿no es cierto?, de la ruta de la seda. Algo diremos sobre eso. ¿En qué sentido hay una diferencia importante con Deng Xiaoping? Porque Deng Xiaoping, en su mensaje político, plantea básicamente 2 temas. Uno, la importancia del liderazgo colectivo. Es decir, aprendiendo de la lección de los fracasos del Gran Salto Adelante, de la propia revolución cultural, él decía, no es buena idea concentrar tanto poder en una persona. El liderazgo tiene que ser colectivo. 2, los liderazgos tienen que ser acotados. No puede haber una duración indefinida del mandato. Xi Jinping, en mi opinión, ha roto con los 2 principios. Y el tercer principio de Deng Xiaoping era algo así como despacito por las piedras, concentrémonos en nuestro objetivo y no levantemos mucho la cabeza en el plano internacional hasta que cumplamos nuestro objetivo del sueño chino. Gran diferencia de Xi Jinping con los líderes anteriores es una mayor presencia internacional, una presencia muy asertiva. Presencia asertiva, que en mi opinión es parte de la explicación de por qué Occidente se alarma hoy día frente al crecimiento chino, y ahí está la reacción de Trump. Bueno, esa asertividad internacional se expresa en la gestación de los BRICS, que ya venía del periodo anterior, pero que con Xi Jinping adquiere nueva fuerza. Los BRICS, ¿no es cierto?, es la confluencia de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son gigantes en cada uno de los continentes, gigantes al menos poblacionales. La creación del Banco BRICS, o Banco del Desarrollo, que se crea en 2015, cuya sede está en Beijing y que es presidida justamente por China. La iniciativa de la franja y la ruta, que surge en el 2013, que son intentos por vincular, ¿no es cierto?, China con el resto de Asia, con el norte de Europa, de Eurasia en rigor, y con también norte de África a través de infraestructura, logística, transporte ferroviario, transporte marítimo. La creación en el año 2016 del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que compite con el Banco Asiático de Desarrollo, que es como la expresión del BID en Asia, y las cumbres bianuales, que ya venían de antes, pero que han adquirido gran fuerza ahora. China tiene cumbres bianuales con Europa, con Asia, con África y con América Latina y el Caribe. Son reuniones prácticamente a nivel de jefes de Estado o a nivel de cancilleres, donde se discuten temas de cooperación. La gran duda a estas alturas es si hay avance o no hay avance en las reformas, en el sentido de darle más espacio al mercado, más espacio a la iniciativa privada. De hecho, uno encuentra que efectivamente hay freno en el crecimiento del crédito, que había sido muy expansivo en años previos. Hay restricciones presupuestarias a gobiernos locales, de manera que no se sobreendeuden. Crece la inversión en el exterior. El progreso en materia de mercado, de más mercado del sector financiero, ha ido avanzando, pero no a la velocidad que se esperaba. Tampoco se ha reducido mucho la sobreproducción en sectores sensibles, como por ejemplo acero, aluminio, cemento, entre los principales.
Y también yo creo que la crisis internacional, el conflicto comercial, tecnológico con Estados Unidos, ha ido demorando las reformas. ¿Por qué? Porque una reforma económica tan ambiciosa como esta ciertamente afecta el crecimiento en el corto plazo. No es posible modificar drásticamente los parámetros estructurales del crecimiento que venía a 2 dígitos y llevarlo a un crecimiento del 5 o 6%, con mayor espacio para el consumo, menor espacio para la inversión, modificando la matriz energética, reduciendo o mejorando el uso de insumos y no tener un impacto en el crecimiento en el corto plazo. Probablemente ha habido mayor gradualismo del esperado en términos de estas reformas, toda vez que el conflicto comercial tecnológico con Estados Unidos también ha afectado la dinámica de la exportación y por esa vía también de inversiones y de empleo. Los efectos favorables además demoran en aparecer y por lo tanto hay que ver, ¿no es cierto?, cómo esto pueda ir evolucionando, pero sumando y restando, el proceso no se ha detenido, ha ido avanzando. Y en particular la gestión del primer ministro Li Keqiang ha sido bastante tesonera en términos de ir avanzando en materia de apertura a la inversión extranjera. En los últimos 2 años ha habido avance importante en materia, por ejemplo, de eliminar los techos a la participación del capital extranjero en la propiedad de empresas de seguros. Esto se abrió hace pocas semanas. Y se ha ido reduciendo el número de sectores donde no se permitía la inversión extranjera y por lo tanto en una perspectiva de más mediano plazo, digamos 5 años, claramente hay un avance en esa dirección. Que Occidente quiera ir más rápido, sin ninguna duda, pero claramente, en mi opinión, la dirección está clara en términos de avance en el sentido que se ha planteado de las reformas. La gestión de Xi Jinping ha estado marcada por la frase "a la caza de tigres y moscas". Con esta alegoría, el mandatario remarca la intención de su gobierno por combatir la corrupción activamente, tanto contra grandes como contra pequeños. Lo que ha diferenciado las políticas económicas de Xi Jinping, en contraste con otros líderes chinos, es que ha puesto mayor énfasis en la innovación y cambio tecnológico, lo que se ha traducido en el plan estratégico Made in China 2025, en la cual pretende dejar de ser considerada la fábrica mundial y pasar a producir y desarrollar productos y servicios de mayor valor. Principales desafíos del modelo económico chino. Desafíos económicos actuales y futuros. ¿Cuáles son los desafíos económicos actuales y futuros? Son básicamente 4. Desafíos macroeconómicos, desafíos demográficos, desafíos ambientales y desafíos distributivos. En su conjunto no son pocos. En macro, tenemos un elevado peso de la deuda y también tenemos burbujas inmobiliarias. Recordemos que el origen de la crisis subprime en Estados Unidos, por la cual todavía estamos pagando, fue justamente el de burbujas inmobiliarias, es decir, precio de las propiedades que va creciendo de manera exponencial. Hoy día la deuda china sobre producto es superior al 200% del mismo, pero lo más complicado no es tanto eso, sino como cuál es la tasa de crecimiento en los últimos años, que es una tasa muy empinada. Por lo tanto, podría seguir creciendo aún de manera muy peligrosa. El Fondo Monetario nos dice que China explica la mitad
escuchen bien, la mitad de la expansión del crédito mundial entre 2005 y 2016. Esto es brutal. Si uno suma toda la expansión del crédito mundial entre esos 11 años, la mitad ha estado en China. Es decir, es un crecimiento estimulado por el crédito. Y eso, sabemos, tiene un límite. Para cualquier familia, para cualquier persona, el crédito tiene un límite. Y los chilenos eso lo entendemos muy bien. El precio del metro cuadrado en algunas zonas de Shanghái y Beijing triplica al de Manhattan o al de Londres. Y ciertamente son propiedades que no se asemejan ni a las de Londres ni a la de Manhattan. Y hay una banca en la sombra, además shadow banking, que representa casi 30% de los activos bancarios, es decir, el prestamista informal. Ahora, reducir lo que algunos llaman esta manía por las propiedades es peligroso, es difícil si es que no se lo aborda cuidadosamente en conjunto con abrir la cuenta de capitales, es decir, la relación de los capitales con el resto del mundo, liberalizar el mercado financiero interno y reformar también el sistema bancario, es decir, generar condiciones para que... Porque, ¿qué es lo que explica esta property manía, esta manía por la propiedad? En China sabemos hay mucha gente que se ha enriquecido. Y el sistema financiero no es un sistema que permita que la gente invierta sus ahorros en activos financieros de libre disponibilidad, que sean rentables, etc. Y por lo tanto la gente utiliza esos recursos en la compra de propiedades. Y eso es lo que explica, ¿no es cierto?, esta expansión brutal del sobreprecio en las propiedades. Mi impresión es que la autoridad china tiene claro este tema, lo viene manejando desde hace 4 o 5 años, se reduce en el margen, pero sigue siendo un gran peligro, según el Fondo Monetario Internacional, es el principal peligro de la economía mundial. Porque claro, el día que se nos caiga China, Dios nos pille confesado. Segundo tema, desafío demográfico. En ciencias sociales se habla del dividendo demográfico, es decir, hay un momento en que va aumentando la población económicamente activa, la población de tercera edad es comparativamente reducida y por lo tanto eso se expresa en mayor crecimiento, en mayor productividad. Pero hay un momento en que eso se altera y se habla de la transición demográfica, y China está en ese momento de transición demográfica, en que lo que era un dividendo se transforma en un impuesto, es decir, en un costo para la economía. ¿Por qué? Porque se reduce la población económicamente activa, los viejos van creciendo, crecen los pasivos, cae el ahorro personal, el ciclo de vida del ahorro, ¿no es cierto? Yo ahorro cuando estoy trabajando entre los 25 y los 60 años y después se supone que vivo de esos ahorros. La planificación familiar, la política de un solo hijo, aceleró esta transición, aceleró este envejecimiento de la población, y en el año 2012, por primera vez, la población económicamente activa se contrajo en 3,4 millones. Se estima que la actual PEA, población económicamente activa, alrededor de 1.000 millones, caerá a un 0,7 anual, llegando en el año 2050 a una reducción de 213 millones respecto de la población actual. Es decir, en el año 2050 habrá 213 millones de trabajadores menos que hoy día. Por lo tanto, ¿cómo hace una economía para generar un producto creciente para atender a esa tercera edad cuando va a tener 213 millones menos de trabajadores? La fórmula única es, alguien hablaba de las 3P en inglés, People, Participation and Productivity. O sea, con más gente trabajando, con más gente participando, es decir, que las mujeres trabajen, que los viejos también trabajen y aumentando la productividad. People puede significar también abrirse a la migración, a la inmigración. Por lo tanto, el crecimiento económico difícilmente superará en el largo plazo el 3 o el 4%, salvo incrementos mayores de productividad. La tasa de dependencia, es decir, la población de más de 65 años sobre la población actual, pasará del 13% actual a un 47% en el año 2050. Si en el año 2050 prácticamente la mitad de la población dependerá de la población que esté trabajando. Bueno, una cifra más, China hoy día gasta el 8% del PIB en pensiones y salud. Si no hay modificaciones, en el año 2050 eso tendría que ser 30% del PIB.
O sea, una magnitud inmanejable. Ciertamente tiene que haber cambio en este plano. Segundo desafío es el ambiental. Ya hemos hablado de aquello. Hoy día China es el principal consumidor de energía. Consume 30% más de energía que Estados Unidos, casi el doble que la Unión Europea. Es el principal emisor de dióxido de carbono. La contaminación afecta al 70% de ríos y lagos, al 50% de agua subterránea. Es decir, la lista es muy larga. Hay que darle mayor prioridad a la política ambiental, reducir el consumo energético y de agua por unidad de producto, cambio en matriz energética, más peso a energías renovables no convencionales, reducción en emisiones. Y acá hay un punto interesante: este desafío ambiental está ligado al desafío del cambio en la estructura económica, la reforma económica, porque el cambio en la base productiva hacia menos intensidad en energía y más eficiente en su uso, cambio en matriz energética, en estructura del consumo, va todo en la misma dirección. Tercer gran desafío, el distributivo. China ha tenido una histórica reducción de la pobreza. 850 millones de personas salieron de la pobreza entre 1981 y 2003. La incidencia de la pobreza cayó del 88% de la población, prácticamente en la totalidad, a un 2%. Sin embargo, restan 500 millones de personas que viven con $5,5 diarios o menos. Y la contraparte es una aguda concentración del ingreso y de la riqueza. El Gini actual se ubica en torno a 0,5, es 0,3 en la OCDE, 0,43 en América Latina. El ingreso por el 10% más pobre creció efectivamente mucho entre 1980 y el momento actual, pero la participación del 10% más rico creció mucho más. Y esa participación saltó del 26% al 42%. Hay una desigualdad en acceso a servicios sociales. El 10% superior detenta el 85% de los activos y ha habido una explosión en el número de millonarios y multimillonarios en dólares. La contraparte de esto ha sido una aguda corrupción. Por tanto, la corrección de este deterioro distributivo no es solo un tema económico y social, es también un tema político, porque la sociedad china es testigo de este proceso de gestación de multimillonarios en dólares, de corrupción, de líderes del partido que han sido encarcelados con cuentas en dólares en el exterior. O sea, este es un tema de una gran envergadura para la estabilidad política y social del sistema. Los desafíos actuales y futuros, según lo explicado por el profesor, se resumen en 4. Para finalizar, nos gustaría dejar un tema abierto para la discusión. El paradigma con el que se solía analizar China decía que a la apertura económica le seguirían las libertades políticas. Pero no ha sido así, y son las democracias liberales las que parecen presas del malestar. ¿Por qué? Para finalizar, nos gustaría dejar un tema abierto para la discusión. El paradigma con el que se solía analizar China decía que a la apertura económica le seguirían las libertades políticas. Pero no ha sido así, y son las democracias liberales las que parecen presas del malestar. ¿Por qué?